Jack y sus hijos, Tommy y Alex, pasaban la mañana recolectando materiales reciclables en un basurero cuando encontraron algo inesperado, una maleta de cuero marrón, lujosa y parcialmente enterrada. Al abrirla, descubrieron un tesoro oculto, un reloj de oro, billetes de 100 pesos, ropa de diseñador y frascos de perfume. La emoción inicial de los niños contrastaba con la duda de Jack, quien sabía que ese dinero podría cambiar sus vidas, pero también que no les pertenecía. Con una mezcla de tentación y convicción, tomó una decisión firme, devolver la maleta a su dueño. A pesar de la decepción en los ojos de sus hijos, les explicó que hacer lo correcto era más valioso que cualquier riqueza. Mientras caminaban fuera del basurero, Jack se sintió abrumado por los pensamientos. Sabía que su familia necesitaba ese dinero, pero también quería enseñar a sus hijos un valor más grande que la riqueza material, la honestidad. Tommy, confundido, le preguntó por qué no se quedaban con lo encontrado, argumentando que podrían comprar comida y ropa nueva. Jack se agachó y miró a sus hijos a los ojos, sabiendo que esta decisión no solo afectaría su presente, sino el tipo de hombres en los que se convertirían. Sin imaginarlo, devolver esa maleta no solo probaría su integridad, sino que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Jack intentó enseñar a sus hijos una lección sobre la honestidad al decidir devolver la maleta llena de dinero y objetos de lujo que encontraron en el basurero. Aunque Tommy y Alex no entendían completamente su decisión, confiaban en su padre. Caminando por la ciudad, Jack decidió acudir a un oficial de policía para pedir ayuda. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, fue recibido con sospechas y desprecio. El oficial no creyó su historia y lo acusó de haber robado la maleta. A pesar de los intentos de Jack por explicarse, el policía ignoró sus palabras y se dispuso a arrestarlo por posesión de bienes robados. Sus hijos, aterrados, vieron cómo su padre era tratado como un criminal por intentar hacer lo correcto. Antes de que las cosas empeoraran, una mujer apareció corriendo y denunció un robo, lo que obligó al policía a dejar a Jack y perseguir al verdadero delincuente. Sabiendo que aún no estaban a salvo, Jack recuperó la maleta y tomó a sus hijos de la mano, alejándose rápidamente del lugar. Aunque su intención de devolver la maleta no había cambiado, ahora entendía que debía encontrar otra manera de hacerlo. Su instinto le decía que confiar en la policía no era una opción segura. Mientras corrían por las calles con el corazón acelerado, Jack se preguntaba si hacer lo correcto siempre tenía que ser tan difícil. Jack y sus hijos escaparon por las calles estrechas, alejándose del peligro de la policía. Sabía que ahora debía ser más cauteloso, pero no dejaría que eso lo detuviera. A pesar de la desconfianza y los obstáculos, estaba decidido a encontrar al verdadero dueño de la maleta. Sin confiar en las autoridades, comenzó a preguntar entre los vecinos, mostrando los documentos que había encontrado. Nadie parecía conocer el nombre hasta que un hombre frente a una tienda les dio la clave. El señor Davidson era un empresario importante que trabajaba en un edificio en la calle principal. Con esa información, Jack sintió alivio y renovó su determinación. Con la dirección en mente, tomó a sus hijos de la mano y comenzó a caminar hacia el centro de la ciudad, con la esperanza de que finalmente todo saliera bien. Al llegar al centro, se encontraron con un mundo completamente distinto al que conocían, rascacielos imponentes, autos de lujo y personas vestidas con trajes elegantes que se movían apresuradas. Tommy y Alex, fascinados y un poco intimidados, miraban a su alrededor mientras Jack mantenía el enfoque en su misión. Estaban cerca de su destino, y con cada paso, sentía que estaba a punto de demostrar que tomar la decisión correcta, aunque difícil, siempre valía la pena. En el fondo, aún albergaba la esperanza de que devolver la maleta no solo limpiaría su conciencia, sino que, de alguna forma, trajera algo bueno para su familia. Jack y sus hijos llegaron finalmente al edificio de Davidson Enterprises, un mundo completamente diferente al suyo, con mármol brillante, lujo y miradas curiosas sobre ellos. Al acercarse a la recepción y pedir hablar con el señor Davidson, la recepcionista los observó con desconfianza, pero al mencionar la maleta, llamó a los pisos superiores. Poco después, el propio señor Davidson apareció, un hombre alto y serio, quien miró la maleta con interés. Jack le explicó cómo la había encontrado y se la devolvió intacta.
Al revisar su contenido, Davidson mostró una mezcla de incredulidad y alivio, pero cuando sacó una pequeña urna plateada, su expresión cambió. Jack había devuelto algo invaluable, las cenizas de su madre. Conmovido, Davidson reconoció la honestidad de Jack y, en lugar de despedirlo, le ofreció su ayuda, llevándolos a su oficina para hablar más a fondo. Mientras subían al lujoso despacho, Jack sintió nervios. Nunca imaginó estar en un lugar así, y mucho menos por hacer lo que consideraba simplemente correcto. La oficina era impresionante, con ventanales que mostraban la ciudad entera. Davidson los invitó a sentarse y, con una sonrisa amable, les preguntó sobre su historia. Jack, aún inseguro, sintió que esta conversación podía cambiar su vida para siempre. Quizás, después de tanto esfuerzo y sacrificio, devolver esa maleta no solo le había dado paz, sino también una nueva oportunidad para él y sus hijos. Jack compartió su historia con el señor Davidson, explicando cómo había trabajado en la construcción hasta que perdió su empleo y tuvo que sobrevivir reciclando en el basurero para alimentar a sus hijos. También reveló la pérdida de su esposa y cómo, a pesar de todo, se esforzaba por mantener la esperanza. Davidson, conmovido por su historia y admirando su honestidad, decidió recompensarlo con una suma considerable de dinero. Sin embargo, Jack se negó a aceptarlo, asegurando que no devolvió la maleta por interés, sino porque era lo correcto. Esa respuesta solo reforzó la admiración de Davidson, quien no solo insistió en que aceptara la recompensa, sino que también le ofreció un trabajo en su empresa. Jack, abrumado por la oportunidad, aceptó emocionado. Por primera vez en mucho tiempo, veía un futuro prometedor para su familia. Tras aceptar el empleo, Jack y sus hijos fueron alojados en un hotel mientras se organizaban los detalles de su nueva vida. A la mañana siguiente, Davidson los invitó a desayunar en un lujoso restaurante, donde la familia, aún adaptándose a esta nueva realidad, experimentó una comodidad que nunca habían imaginado. Mientras comían, Davidson reveló que la maleta contenía algo aún más valioso que el dinero y los objetos de lujo, recuerdos personales de su madre, que le había dejado antes de fallecer. Jack, sorprendido, comprendió que su honestidad no solo había cambiado su destino, sino que también había devuelto algo irreemplazable a otra persona. Sin darse cuenta, su acto desinteresado no solo le había dado una segunda oportunidad, sino que también le había recordado al empresario el verdadero valor de la integridad y la bondad. Jack quedó impactado al descubrir el verdadero valor de la maleta. Entre sus pertenencias, el señor Davidson había perdido las cenizas de su madre, a quien había prometido esparcir en el mar de Hawái. Un acto de ira había hecho que su esposa arrojara la maleta sin saber lo que contenía, dejándolo devastado. Jack, conmovido, entendió que había devuelto mucho más que objetos materiales, había permitido que Davidson cumpliera su última promesa a la persona más importante de su vida. Como muestra de gratitud, el empresario los invitó a Hawái para compartir ese momento con él. Jack, aún incrédulo, aceptó la invitación con el corazón lleno de emoción. Sus hijos, llenos de alegría, no podían creer que estaban a punto de vivir algo tan increíble. El viaje fue un sueño hecho realidad. Desde el jet privado hasta la llegada a las paradisíacas playas de Hawái, Jack y sus hijos experimentaron una felicidad que nunca habían imaginado. Al día siguiente, en una playa tranquila, John Davidson cumplió su promesa y esparció las cenizas de su madre en el mar. Conmovido, agradeció a Jack y sus hijos por haberle devuelto la fe en la bondad y la honestidad. En ese momento, Jack comprendió que su decisión de devolver la maleta no solo cambió su destino, sino que también le dio paz a un hombre que había perdido la esperanza. Mientras las olas llevaban las cenizas, Jack sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su vida y la de sus hijos estaban a punto de comenzar un nuevo capítulo lleno de oportunidades. El día en Hawái fue un sueño hecho realidad para Jack y sus hijos. Mientras los niños jugaban en la arena y corrían por las olas sin preocupaciones, Jack se permitió disfrutar el momento, sintiendo el sol y la brisa como nunca antes. Cuando Tammy preguntó si algún día podrían volver, Jack le respondió con una sonrisa, sin saber qué les deparaba el futuro, pero sintiendo que ese momento era suficiente. Al atardecer, el señor Davidson les recordó que, aunque el viaje llegaba a su fin, sus vidas cambiarían para siempre.
Este era solo el comienzo. Jack, conmovido, le agradeció una vez más, dándose cuenta de que todo había comenzado con una simple pero poderosa decisión, hacer lo correcto. De vuelta en casa, Jack descubrió que el señor Davidson había cumplido su promesa en su totalidad. Los llevó a una nueva casa, espaciosa y acogedora, en un vecindario tranquilo, algo que nunca imaginó posible. Los niños exploraban con emoción mientras Jack, parado en la puerta, intentaba procesar todo lo que había cambiado en su vida. Con una voz entrecortada, agradeció a Davidson, quien le aseguró que solo estaba devolviendo el favor. Honestidad y bondad rara vez son recompensadas, pero esta vez, lo fueron con creces. Además de la casa, los niños tendrían todo lo necesario para su educación y Jack comenzaría su nuevo trabajo en la empresa. Esa noche, sentado en el porche de su nuevo hogar, Jack reflexionó sobre cómo devolver una maleta lo llevó a un futuro que jamás imaginó. A veces, un simple acto de honestidad es todo lo que se necesita para cambiar una vida, o varias. Jack se presentó en su primer día de trabajo con nerviosismo, pero la cálida bienvenida de sus nuevos compañeros y el respaldo del señor Davidson lo hicieron sentirse en casa. Con esfuerzo y determinación, se adaptó rápidamente, demostrando su ética de trabajo y compromiso con la empresa. Su actitud no pasó desapercibida y, semanas después, Davidson sorprendió a todos al anunciar su promoción como supervisor de la nueva unidad de reciclaje. Jack, abrumado por la sorpresa, apenas pudo responder, pero su mentor le aseguró que solo debía seguir siendo el mismo. Era el comienzo de una nueva etapa, en la que su honestidad y humildad eran su mayor fortaleza. El hombre que una vez recolectó basura ahora inspiraba a todos con su integridad. El tiempo pasó y Jack se convirtió en un pilar dentro de la empresa, ganándose el respeto de todos. Su ética de trabajo y liderazgo natural lo llevaron a la oficina de Davidson una vez más, pero esta vez para recibir una oferta que cambiaría su vida. Davidson quería que liderara la expansión de la unidad de reciclaje a otras ciudades. Jack, sorprendido por la magnitud de la propuesta, dudó por un momento, recordando su pasado en el vertedero. Pero al mirar hacia el futuro, supo que estaba listo. Aceptó el desafío con determinación, sellando un nuevo capítulo en su vida. El hombre que había empezado con una simple decisión honesta ahora estaba a punto de construir algo mucho más grande, demostrando que el carácter y la integridad siempre abren puertas inesperadas. Jack había pasado de ser un recolector de basura a un líder clave en la empresa de reciclaje del señor Davidson, viajando constantemente y negociando acuerdos que expandían el impacto de su trabajo. Cada nuevo contrato representaba no solo un éxito profesional, sino una vida más segura y digna para su familia. Al regresar a casa tras otro viaje exitoso, encontró a sus hijos esperándolo con un dibujo titulado Nuestra nueva vida, representando su felicidad en la playa. Conmovido, Jack los abrazó y les aseguró que lo que más le importaba no era el dinero ni el éxito, sino su bienestar. En ese momento, comprendió que su mayor victoria no estaba en su carrera, sino en la vida que había construido para sus hijos. A pesar de sus responsabilidades, Jack siempre encontraba tiempo para estar con Tommy y Alex. Esa noche, al entrar en casa, los niños lo recibieron con entusiasmo y le contaron emocionados sobre su nuevo proyecto escolar de reciclaje, con el que habían ganado un premio. Jack sintió orgullo al ver cómo su historia también había inspirado a sus hijos. Había comenzado como un simple trabajador, pero ahora, su familia formaba parte de algo mucho más grande. Mientras celebraban juntos, Jack supo que su decisión de devolver aquella maleta había sido el punto de inflexión que cambió su destino. Con honestidad, esfuerzo y amor, había demostrado que los valores correctos siempre encuentran su recompensa. Jack sintió un orgullo inmenso cuando sus hijos le contaron cómo habían ganado un premio en la escuela con un proyecto sobre reciclaje, inspirado en su trabajo. Verlo seguir sus pasos y comprender la importancia de lo que hacía era una recompensa que no podía medirse en dinero. Esa noche, mientras los niños jugaban en el patio, Jack se quedó en el porche, reflexionando sobre todo lo que había logrado. Su hermana Sally le llevó una taza de café y le recordó que, aunque el señor Davidson había cambiado su vida, él también había cambiado la del empresario con su honestidad y fe en las personas.
Jack sonrió, entendiendo que su historia no solo había transformado su destino, sino que había inspirado a muchos otros. Con el tiempo, su esfuerzo y dedicación lo llevaron a recibir una nueva promoción, consolidando su liderazgo dentro de la empresa. Al llegar a casa y compartir la noticia con sus hijos, Jamie preguntó si ahora era el jefe de todos, a lo que Jack respondió que lo más importante no era el cargo, sino la responsabilidad de ayudar a los demás. Esa noche, mientras observaba las estrellas, se prometió a sí mismo que siempre seguiría el camino de la honestidad y el trabajo duro. Su verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la vida que había construido para su familia. Aquel hombre que alguna vez recogió basura ahora inspiraba a otros con su historia, demostrando que una sola decisión correcta podía cambiarlo todo. Si te gustó esta historia, no te pierdas el siguiente video que hemos preparado para ti. Haz clic aquí y sigue descubriendo más relatos inspiradores.